me interesaría profundizar en algunos aspectos de la disolución o del divorcio, que también ya lo estuvimos trabajando, porque en general en la parte de la parte general ejercitamos mucho en materia de divorcio, pero bueno, especialmente en la parte de régimen de bienes del matrimonio. Para todos los problemas, repetimos entonces, una pregunta es la de la jurisdicción y una pregunta distinta es la que tiene que ver con el sector del derecho aplicable, y entonces es muy importante poder detectar cuál es el tipo legal o el problema que se nos presenta para encuadrarlo en la norma que corresponda. Cuando nosotros hablamos de régimen de bienes del matrimonio, esperen que les voy a compartir de vuelta el PowerPoint, aunque sea alguna partecita, aunque no todo, vemos que tiene una regulación en general separada en los ordenamientos jurídicos de los efectos en general, porque no solamente son cuestiones que tienen que ver en relación a cuestiones de las relaciones de los cónyuges, sino que también involucran cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad que los cónyuges tienen frente a terceras personas, con algunos aspectos que son un piso mínimo que ponen en general los derechos, que tienen que ver con las contribuciones al sustento de la familia como tal, más allá del régimen que las personas elijan, y que en algunos ordenamientos jurídicos se permite a los cónyuges elegir el régimen de propiedad o de administración de los bienes que lleven al matrimonio y así también como los que adquieran posteriormente. En general, como decíamos antes, hay dos regímenes de bienes que son los más conocidos a nivel global. La comunidad de bienes, que tiene los bienes que cada cónyuge aporta o tiene al momento del matrimonio, que son los propios de cada cónyuge, y los bienes gananciales o de comunidad, que son los que van adquiriendo durante la vida matrimonial. Y por otro lado, hay otro régimen que se conoce con el régimen de separación de bienes, que tiene la ventaja de que, bueno, cada cónyuge puede elegir por autonomía de la voluntad de este régimen, que cada cónyuge lleva su capital o sus bienes de manera individualizada, pero bueno, puede ser también como desventajoso que uno de los cónyuges se beneficie con los esfuerzos que hace común el matrimonio el otro, y por lo tanto se prevén estas soluciones que decimos que son de la solidaridad familiar, como tienen que ver con los gastos del hogar, la responsabilidad frente a los gastos de la familia, etc. Y por supuesto, en los casos de separación de bienes o de elección de algún régimen de bienes que pueda dejar a uno de los cónyuges en una situación desventajosa, sobre todo si se atiende a la perspectiva de género, es importante verificar que el consentimiento que exprese la cónyuge para algún tipo de régimen de bienes que no sea el que prevea la ley, sea dado con un consentimiento pleno y que por lo tanto sea válido ese consentimiento. Lo que vemos es que los cónyuges, en algunos ordenamientos jurídicos, pueden celebrar acuerdos, ¿sí?, que los vamos a denominar convenciones o capitulaciones matrimoniales, y que estas convenciones o capitulaciones matrimoniales son la forma mediante la cual la autonomía de la voluntad, los cónyuges van a determinar qué régimen de bienes los rige dentro de su matrimonio, o incluso, según cuál sea el margen de la autonomía de la voluntad que les otorgue el derecho aplicable, diseñar un régimen específico en relación a los efectos patrimoniales del matrimonio. Entonces, vemos en este sentido que tenemos distinto tipo de regulación y que en general esto va a depender, cuál sea el margen de la autonomía de la voluntad, según cuál sea el derecho que se aplique a los efectos patrimoniales del matrimonio. Entonces, desde este punto de vista, en el razonamiento del derecho internacional privado, lo que vamos a tratar de dilucidar es qué se puede y qué no se puede hacer, pero no en cuanto al régimen en concreto, sino al derecho que regule cada uno de estos aspectos en el caso concreto. Para esto vamos a ver que el tema está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2625, que, como dijimos, es un régimen que tiene ciertas particularidades o novedades respecto a lo que hasta la 23515 había admitido la ley 23515 o la reforma del código anterior. Lo que trae de nuevo el artículo
2625 es que se hace un margen más amplio para la autonomía de la voluntad. En el derecho internacional privado antes también se admitían las convenciones matrimoniales, por más que en el derecho de fondo no se admitían. Y lo que vemos es que el 2625 tiene tres normas o tres disposiciones distintas que apuntan a tres problemas diferentes. La primera cuestión que entra dentro del 2625 es el supuesto en que los cónyuges ejerzan esa autonomía de la voluntad para determinar cuál es el régimen de bienes que se aplica a su matrimonio. Entonces, esto es importante saber que se admite que se ejerza la autonomía de la voluntad, pero va a ser muy importante atender a cuál es el derecho aplicable para regir este aspecto, para saber qué es lo que pueden o no pueden hacer los cónyuges de acuerdo a aquel derecho. ¿Sí? La segunda opción que nos da el 2625 es que los cónyuges no hubiesen ejercido la autonomía de la voluntad. Y entonces, si los cónyuges no ejercieron la autonomía de la voluntad, el Código Civil y Comercial de la Nación prevé un régimen subsidiario, es decir, el derecho de qué país se aplica frente a la falta del ejercicio de autonomía de la voluntad de los cónyuges. Y hay un tercer supuesto que se refiere al cambio de domicilio conyugal a la Argentina. ¿Sí? Entonces vamos ahora a analizar de manera abstracta y tratar de dar algunos ejemplos prácticos que después lo volcaremos a algún ejercicio. ¿Qué sucede en estos tres supuestos? Cuando los cónyuges ejercen la autonomía de la voluntad, cuando los cónyuges no ejercen la autonomía de la voluntad y cuando se cambia el domicilio conyugal a la Argentina. ¿Preguntas, dudas o algo que quieran que repita hasta acá? Profe, perdón, para entender, estás hablando de los tres párrafos del 2625. Exacto. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar analizando el primer párrafo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando sí se ejerce la autonomía de la voluntad? Y vamos a ver cómo está regulado este tema. Si buscan el 2625, o Ale, si lo querés pegar en el chat, le voy a pedir a alguno o alguna si puede leer la primera oración hasta el punto y entre todos pensar qué tipo de norma es. ¿Sí? Las convenciones matrimoniales rigen las relaciones de los esposos respecto de los bienes. Bien. Esa norma, ¿qué tipo de norma es? ¿Es una norma de conflicto? ¿Es una norma material o es una norma de policía? Para mí es material. ¿Por qué? Porque dice estos que se rigen respecto de los bienes. ¿Qué es lo que dice? Entonces, me da como la indicación. Dice que se admiten las convenciones matrimoniales. Una decisión que toma materialmente el legislador argentino. Se admiten las convenciones matrimoniales. ¿Ok? Esa es una norma material. Y ahora vamos a leer el siguiente párrafo y vamos a ver si esta posibilidad de admitir que los cónyuges celebren convenciones matrimoniales se da con anterioridad a la celebración del matrimonio o si también se da durante la vida matrimonial. ¿Sí? Y vamos a ver además qué tipo de normas rigen estos casos. ¿Quién quiere leer, por favor, el segundo párrafo? Ahí, El segundo párrafo. Sí, el segundo párrafo. Las convenciones celebradas con anterioridad al matrimonio se rigen por el derecho del primer domicilio conyugal. Las posteriores se rigen por el derecho del domicilio conyugal al momento de su celebración. Bien. Entonces, según esta norma, se pueden hacer convenciones matrimoniales antes de celebrar el matrimonio y o durante la vida matrimonial también. Sí, se pueden. Sí. Las dos. Bueno, muy bien. Antes y después, ¿sí? ¿Todos ven esto o no? Sí, sí. Bien, excelente. Ahora, tenemos dos
en la misma oración, porque acá hay un solo punto, tenemos dos tipos legales distintas. Un tipo legal es qué pasa cuando las convenciones matrimoniales se celebran antes de celebrar el matrimonio, y otro tipo legal es qué pasa cuando las convenciones matrimoniales se celebran después de celebrado el matrimonio. Y para cada uno de estos dos tipos legales tenemos dos soluciones distintas. La primera parte nos dice, las convenciones celebradas con anterioridad al matrimonio se rigen por el derecho del primer domicilio conyugal. ¿Cuál es o qué tipo de norma es? Empecemos por ahí, hasta el punto y coma. ¿Qué tipo de norma es? Es de conflicto. Sí, para mí también. Es de conflicto. ¿Cuál es el punto de conexión? El domicilio del primer domicilio conyugal. Primer es el punto de conexión. ¿Cuál es la indicación del derecho a aplicar? Sí, el lugar, pero dice el primer domicilio conyugal, dice. El derecho. La indicación es el domicilio conyugal. Y el corto espacio temporal, el momento crítico que hace el legislador, es al primer domicilio conyugal. Es decir, el domicilio de los cónyuges puede haber variado a lo largo de los años. Pero el legislador dice, bueno, de todos los domicilios que pudo haber tenido el matrimonio, se rigen las convenciones que celebraron antes de casarse por el primer domicilio conyugal. ¿Sí? ¿Y por qué hace esto? Porque dice, bueno, tal vez los cónyuges vivían en distintos estados, pero después de casarse supone que se fueron a vivir juntos y que el derecho más próximo a esas convenciones matrimoniales o a este problema es el primer domicilio que tuvieron juntos en el mismo lugar. Entonces, lo que puedan hacer, o lo que no puedan hacer, o lo que podían o no podían hacer antes de casarse, va a depender de la ley del primer lugar donde vivieron juntos. ¿Se ve? El punto de conexión es domicilio conyugal y el corte espacio-temporal por la variabilidad que tiene el domicilio conyugal es el primer domicilio conyugal. ¿Estamos? Bien. El segundo párrafo también es una norma de conflicto. Las convenciones posteriores a la celebración del matrimonio se rigen por el derecho del domicilio conyugal al momento de su celebración. Es decir, que, como ustedes bien dijeron, también se pueden celebrar convenciones matrimoniales durante la vida matrimonial. ¿Cuál es el derecho que se aplica para saber qué es lo que pueden pactar y hasta dónde pueden pactar o qué derecho va a regir esto que pacten los cónyuges? Es el derecho que indica la norma en el punto de conexión. ¿Cuál es el punto de conexión? El lugar de celebración. Pero tengo una pregunta, perdón. No es el lugar de celebración. ¿Cuál es el punto de conexión? La indicación del derecho aplicable, no el momento que se localice ese derecho. Domicilio conyugal. Bien, entonces el punto de conexión es domicilio conyugal. Entonces, lo que puedan o no puedan hacer los cónyuges respecto a sus relaciones patrimoniales dependen del derecho del domicilio conyugal. ¿Pero de qué domicilio conyugal? Porque tal vez los cónyuges vivieron 5 años en Argentina, 5 años en Alemania y 5 años en Brasil. El domicilio de la celebración, pero acá me confundí. ¿La celebración de qué? Eso te iba a preguntar, de la convención. ¿La celebración de qué? Para mí de la convención, pero primero se me ocurría que era de la celebración del matrimonio, digo, no tiene lógica. Pero es la celebración de la convención, ¿verdad? Exacto, ¿sí? Lo que pasa es que el legislador podría haber puesto la celebración de la convención, ¿sí? Si uno lo lee y lo analiza bien en detalle, es obvio que no es la celebración del matrimonio, porque para eso estaba el otro párrafo. Pero en el que no está versado en este tema, es muy habitual que piense en celebración del matrimonio. Entonces, si yo fuese estudiante de esta materia y tuviese en este momento el código en mi mano, agregaría después de su celebración, le pondría de la convención matrimonial. ¿Sí? Porque el punto de conexión, fíjense que en el primer párrafo y en el segundo párrafo es el mismo, es el domicilio conyugal. Lo que cambia es el corte espacio-temporal. ¿Sí? Si uno durante la vida matrimonial decide hacer convenciones matrimoniales o celebrar convenciones matrimoniales,
según el derecho internacional privado argentino, lo puede hacer, pero va a quedar sujeto a lo que puede o no puede hacer, a lo que permita o no la ley del lugar del domicilio conyugal al momento de la celebración de las convenciones. ¿Sí? Imagínense que hay un matrimonio que vive en Alemania y que tiene su domicilio en Alemania. Se casaron en Argentina, pero se fueron 10 años a vivir en Alemania y siguen viviendo en Alemania. Y deciden venir de vacaciones a la Argentina porque como son argentinos, tienen toda su familia en Argentina. Y que resulta que uno de los miembros de la pareja está iniciando un emprendimiento comercial nuevo y tiene miedo de que por algún motivo se insolventarse o que tenga algún problema de acreedores que quieran agredir su patrimonio y demás. Y dicen, bueno, mejor hagamos separación de bienes, así por lo menos la mitad que le corresponde a uno de los cónyuges queda intacta, ¿sí? Y cuando vienen de vacaciones a la Argentina, como tienen una prima que es escribana en la Argentina, dicen, bueno, vamos a hacer las convenciones matrimoniales en la Argentina, porque nos va a salir más barato y porque es mejor para nosotros. Entonces la escribana les va a tomar estas convenciones matrimoniales que deciden hacer estos cónyuges. Lo primero que va a hacer cuando los cónyuges decidan separarse de bienes es un inventario y dividir el patrimonio. Ya no va a poder haber más bienes de la masa común. Pero esto lo tienen que denunciar las partes. El escribano no va a saber dónde tienen bienes las personas y demás, ¿sí? Ahora bien, cuando la escribana tenga que ver qué es lo que pueden hacer los cónyuges, qué es lo que pueden elegir y qué es lo que no pueden elegir, ¿qué derecho va a tener que prestar atención? ¿Cuál es el derecho aplicable para la escribana que está en Argentina para determinar qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer por la autonomía de la voluntad durante esta vida matrimonial? ¿El derecho alemán o el derecho argentino? No sé, porque no dice, bueno, en el ejemplo que estás dando vos, no dice que están viviendo acá o que establecieron el domicilio conyugal acá. Suena que vienen de vacaciones, por lo cual el domicilio, según lo que yo estoy tratando de interpretar, el domicilio conyugal sigue siendo Alemania. Entonces, ¿qué derecho rige las convenciones matrimoniales? El alemán. ¿Las demás están de acuerdo? ¿Se entiende el conflicto que se plantea o repito? Yo me perdí. Sí. Bien. Estamos en un ejemplo en los cuales los cónyuges tienen su domicilio en Alemania y vienen de vacaciones a la Argentina y deciden celebrar convenciones matrimoniales en la Argentina. Se separan de bienes y dicen a partir de ahora todos los bienes que querramos adquirir van a ser por patrimonios separados. Para saber si el escribano, los cónyuges pueden o no pueden tomar esta decisión, ¿qué derecho debe consultar? ¿Debe de consultar el derecho argentino, que es el derecho donde está la escribanía, donde se hace la convención, donde se otorga la convención? ¿O tienen que consultar el derecho alemán en este caso? Por lo que yo entiendo, el alemán. ¿Por qué? Porque... Por el punto de conexión. Exactamente, sí. Porque dice el último domicilio conyugal al momento de su celebración. Y el último domicilio conyugal ¿El domicilio conyugal al momento de la celebración de qué, Rosa? De la convención. De la convención matrimonial. Sí. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Y las demás siguen este razonamiento? Sí, profe. También Sí, tiene que ver, perdón, ¿tiene que ver el tema del patrimonio por el tema de la división de bienes? Claro. ¿Cómo son los bienes que tienen los cónyuges en el patrimonio? En el régimen patrimonial de matrimonio, si son propios o si son de la comunidad de bienes. Perfecto. ¿Ok? Estos, los que no se acuerdan mucho de estos temas, tienen que repasar un poquito familia de fondo, ¿sí? Bien. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Entonces,
Se pueden hacer convenciones matrimoniales, se pueden hacer antes de celebrado el matrimonio, se pueden hacer después de celebrado el matrimonio, pero lo importante es saber qué derecho se aplica a lo que hagan antes o después para saber cuál es el alcance de lo que pueden pactar o convenir. Si tal vez los cónyuges se casaron en Argentina y estaban en un régimen de comunidad porque no habían elegido régimen de bienes cuando se casaron, y se van a vivir a un país en donde no se admite la separación de bienes, si ellos vienen a la Argentina e intentan hacer una convención para separarse de bienes, si el escribano dice, bueno, yo lo separo de bienes, total, bueno, pero resulta que según el derecho argentino se debe aplicar el derecho al lugar del domicilio conyugal. Y si donde ellos viven no se permite la separación de bienes, no debería separarse de bienes en el caso concreto. Salvo que mientan y digan que viven en la Argentina, pero si viven en el extranjero, esa separación de bienes, de acuerdo al derecho aplicable, no sería posible. ¿Sí? Verónica. Pero digamos que la escribana argentina, en el caso que vos estabas planteando, sí puede hacer la separación de bienes si el derecho alemán lo admite. Pero no es que por el hecho de estar acá o por ser argentina no puede hacerlo. Sí puede hacerlo, pero amparada en el derecho alemán, ¿verdad? Exacto, pero si el derecho del país X no admitiera la separación de bienes, entonces la escribana tendría que decir, el derecho de su domicilio dice que ustedes no se pueden separar de bienes. Y el legislador argentino dice que en la Argentina, cuando el matrimonio tiene connotaciones de internacionalidad, no se aplica el derecho argentino, se aplica el derecho extranjero. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. ¿Preguntas, dudas, algo que quieran que repitamos? No. Bien. El segundo párrafo del artículo 2625 plantea el escenario en que los cónyuges no ejercieran la autonomía de la voluntad. Fíjense ustedes que este es el escenario más común. En general, los cónyuges no ejercen la autonomía de la voluntad, no hacen convenciones matrimoniales, se casan y piensan que es para toda la vida y ya está, y dicen si quiero, ¿sí? Y el artículo este, que gracias a Ale lo copió en el chat, nos dice que cuando no hay convenciones matrimoniales, en defecto de convenciones matrimoniales, esto nos da la pauta de que lo primero que hay que atender es a la autonomía de la voluntad, y si no hay convenciones matrimoniales que eligieron los cónyuges, entonces pasar a esta segunda opción, si esto es subsidiario a la autonomía de la voluntad. Si no hubiese convenciones matrimoniales, el régimen de bienes se rige por el derecho del primer domicilio conyugal. Acá estamos nuevamente ante una norma de conflicto con el punto de conexión domicilio conyugal con un corte temporal en el primer domicilio conyugal. ¿Sí? Entonces fíjense que el juez argentino o el escribano argentino, la autoridad interviniente argentina, va a tener que consultar el derecho del primer domicilio conyugal para saber cuál es el régimen de bienes de un matrimonio en el caso en que no hayan realizado convenciones matrimoniales. Y hay países o lugares, por ejemplo en Cataluña, en España, el régimen subsidiario, cuando los cónyuges no eligieron régimen de bienes, es el de separación. Se parte de una idea de que los cónyuges van a tener patrimonios separados y que van a tener patrimonios juntos solo si lo eligen por autonomía de la voluntad. O sea, al revés de nosotros. ¿Se ve? Entonces, esto es importante de tener en cuenta. Pero ustedes imaginen lo siguiente. Imagínense que un matrimonio se casa en España, vive durante 5 o 6 meses en España y después se mudan a otro país. Alemania, pongámosle, o algún otro. No sé por qué la tengo ahí con Alemania. Francia, cualquier país que sí admita las convenciones matrimoniales, ¿sí? Y después se termina ese matrimonio, por el motivo que fuera, y cuando llega el momento de disolver los bienes del matrimonio, disolver la sociedad conyugal y demás, o los efectos patrimoniales del matrimonio, nos encontramos con que este matrimonio queda regido por la ley del primer domicilio conyugal. Incluso si vinieron a la Argentina y vivieron 20 años en la Argentina, quedan con un régimen de separación porque eso es lo que decía el derecho del primer domicilio conyugal. ¿Se ve?
¿Hasta acá todos siguen? Ahora que sabemos lo que dice la ley, vamos a ponernos en críticos de la ley. O sea, si hasta acá entendieron, quédense tranquilos. Pero la pregunta sería, ¿es el derecho del primer domicilio conyugal el derecho más próximo para establecer cuál es el régimen de bienes del matrimonio? Si un matrimonio tiene 20 años de vida matrimonial, vive en 5 países, ¿por qué tienen que quedar atados a lo que diga la ley del primer domicilio conyugal? ¿Se ve? Entonces, fíjense que, bueno, esto fue muy criticado, pero bueno, esta es la solución porque esto está copiado de los tratados de Montevideo, de la 23515, y en los tratados de Montevideo, que ya hablamos, de 1889, de 1940, se pone esta solución porque era un momento en el que se quería proteger a la mujer de posibles abusos que cometiera el hombre. Y en realidad está bien proteger a la mujer. No sé cuánto protege a la mujer quedarte atada a la ley del primer domicilio conyugal. Tampoco comparto también la opinión de muchos críticos de por qué hay que regular para los casos de mala fe. Vos tenés que regular para los casos de buena fe y proteger si hubiese mala fe de uno de los cónyuges. Pero no partir de un presupuesto de que todos los cónyuges uno quiere sacarle ventaja al otro. ¿Se ve? Pero bueno, esto ya en un tono más crítico. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, fíjense que la regla entonces es, hay 3 normas de conflicto, ¿sí? 2 para autonomía de la voluntad, 1 para cuando no hay autonomía de voluntad, y se elige derecho aplicable por norma de conflicto. ¿Ok? O sea, el legislador se tomó la molestia de elegir qué derecho se aplica a los efectos matrimoniales del matrimonio. ¿Por qué lo digo así? Porque a continuación encontramos una norma que nos dice, todo ello, o sea, los 3 párrafos anteriores, excepto en lo que siendo de estricto carácter real, está prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes. Fíjense que esta es una excepción. Las excepciones tienen una interpretación restrictiva. Entonces, el principio es, acá tenemos 3 normas de conflicto que establecen 3 puntos de conexión y en que el legislador eligió normas aplicables a los efectos patrimoniales del matrimonio. Y acá nos pone una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que para las cuestiones que tengan estricto carácter real, es decir, las cuestiones que tengan que ver con derechos reales, se va a aplicar la ley del lugar de situación de los bienes. Si ustedes toman las cuestiones de derechos reales en la Argentina, que están reguladas en el artículo 1887, el numerus clausus de los derechos reales, de los que ya hablamos al principio del curso, entre todos esos derechos reales, no hay ningún derecho real que diga si los bienes son propios o gananciales en el matrimonio. Eso no es una cuestión de derechos reales. Entonces, para determinar si los bienes son propios o gananciales, no puedo decir, como tienen bienes en la Argentina, aplico derecho argentino. Porque la ley de situación de los bienes solo se aplica para regir cuestiones relativas a los aspectos de carácter real. ¿Ok? Entonces, esta es la parte difícil de la clase de hoy. Les aviso, llega al final, pero es la parte difícil. Lo que les sugiero yo que tengan muy en cuenta es que el principio o la regla es que si esto está regulado por normas de conflicto, y como ustedes bien saben, las normas de conflicto tienen puntos de conexión que se pueden localizar en la Argentina, en la Lex Fori o en el extranjero, entonces el legislador admite que para determinar si un bien es propio o ganancial puede aplicarse el derecho argentino o el derecho extranjero. Entonces, si hizo esto y dijo esto lo regulo por normas de conflicto, la excepción no puede hacerse extensiva a esos aspectos. La excepción es restrictiva para regular aspectos de carácter real, es decir, la forma en que se transmiten los bienes, la forma en que se adquieren los bienes, los derechos reales, ¿sí? La hipoteca, el usufructo, los demás derechos reales que conocemos, la servidumbre, pero no la determinación de si un bien es propio o ganancial. Y el problema de la excepción, como en todas las excepciones, es cuando se hace una interpretación extensiva, ¿sí?
cuando se amplía la excepción y cuando los jueces se ven tentados de aplicar el derecho argentino porque hay bienes en la Argentina. Bueno, no, señor juez, acá no estamos discutiendo cosas de derechos reales, estamos pensando si el bien es propio o ganancial, y eso no es una cuestión de derechos reales. Y la realidad también es que a lo largo de todos mis años de carrera, y porque además esto está regulado así en los tratados de Montevideo y de acá sale esta regla, me han preguntado millones de veces si puedo un ejemplo de la excepción. Y la verdad es que hablando con miles de escribanos no encontramos un ejemplo de la excepción. ¿Y por qué entonces estudiamos la excepción? Porque no queremos que la apliquen extensivamente a lo que es el principio. ¿Ok? Entonces, es muy difícil pensar una excepción. Una excepción podría llegar a ser, pero como un ejemplo descabellado, ¿no? Que en una convención matrimonial los cónyuges digan, el día que vos te levantes a la mañana y las llaves de mi auto estén en tu mesita de luz, el auto es tuyo. ¿Esa es la forma en que se transmite el dominio en nuestro país? No. No. Entonces, eso sí es un derecho real, pero no tiene que ver con la propiedad o ganancialidad del bien. ¿Se ve? Entonces, la realidad es que no vamos a encontrar ejemplos o no va a ser habitual aplicar esta norma. El problema es cuando se aplica mal y se aplica para determinar el derecho, para aplicar por la ley de situación del bien si el bien es propio o ganancial. ¿Se ve? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, obvio. Por la negativa, digamos. En el caso del matrimonio que vive en Alemania y tal, y tienen la prima escribana acá en Argentina y vinieron de vacaciones y todo lo que hablaba. Suponiendo que en esas vacaciones compran un inmueble acá, porque sí, porque se les ocurrió. Pero después para todos los efectos patrimoniales del matrimonio sigue rigiendo el derecho alemán. Pero el hecho de que tengan un departamento comprado juntos o como sea acá, no implica que va a ejercerse el derecho argentino, ¿verdad? Solamente es una anécdota, por decirlo de algún modo. Claro, exacto. Ahora, si se dijera que vienen los cónyuges y se aplica el derecho alemán, y sobre ese bien que está en la Argentina quieren hacer un usufructo para su gatito, bueno, ahí no, bandera roja. ¿Se ve? Pero miren los ejemplos extremos que estoy inventando. ¿Se dan cuenta? El problema es decir, no, el bien es propio ganancial porque en el derecho argentino tal cosa. Bueno, no. ¿Ok? Entonces, lo que les pido es que tengan en cuenta cuando estudien esta excepción que lo importante es no extenderla y que esto mate todo lo anterior que dijimos. Que por algo el legislador dijo, esto lo regulo por reglas de conflicto, y cuando lo regulo por norma de conflicto, acepto la posibilidad de que se aplique un derecho extranjero. Entonces, ¿para qué dijo eso si ahora va a decir, no, si está en Argentina le aplico derecho propio? ¿Se ve? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Alguien quiere que repitamos esto último? ¿Cree que primero necesita leerlo? Para leerlo y entenderlo mejor, ¿nos serviría doctrina o irnos directamente al artículo? Yo les sugiero, bueno, las dos cosas, digamos. El artículo solo les va a decir lo mismo que estamos leyendo ahora, ¿sí? Entonces lo pueden leer el código comentado, que ahí cargamos uno de los códigos comentados en el link de lecturas. Si no, lo pueden leer del artículo que está en el link, que se llama Matrimonio en el Derecho Internacional Privado o algo así, que lo escribí yo. Si no, lo pueden leer del libro de Luciana Scotti. Es muy importante que estos temas ustedes los lean de la bibliografía, porque es la única forma de terminar de entender el tema y después poder expresarse en estos términos más allá del apunte que tomen de clase o lo que yo haya dicho o lo que diga el PowerPoint. ¿Sí? Así que sí, yo les sugiero que lean el material bibliográfico, y el que quiera o la que quiera puede leer este fallo, ¿sí? Que justamente se analiza esta excepción. Es un caso en aplicación de los tratados de Montevideo, en el cual se analiza que, digamos, la primera instancia en Argentina dice, no, como acá hay un bien en la Argentina hay que aplicar derecho argentino, y se hace una muy buena interpretación de la excepción diciendo, no, acá no hay una cuestión de derechos reales. Y como había convenciones matrimoniales de un matrimonio que tenía su domicilio conyugal en Uruguay,
hay que aplicar el derecho uruguayo. No hay que aplicar el derecho argentino porque el bien está en la Argentina. Porque decir si el bien era propio o ganancial de los cónyuges no era una cuestión que fuera derechos reales. ¿Se ve? Ujú. Bien. ¿Alguien quiera que repita alguna parte, alguna cuestión hasta acá? Bueno. Y finalmente tenemos el tercer párrafo del 2625 que habla de la posibilidad de que se cambie el domicilio de los cónyuges a la Argentina. Y entonces les voy a leer la norma, o léala alguno de ustedes, así yo me tomo un mate mientras, a ver qué tipo de norma es, ¿sí? Presten mucha atención a las palabras. ¿Quién la quiere leer? Bueno, voy. Dale. En el supuesto de cambio de domicilio a la República, los cónyuges pueden hacer constar en instrumento público su opción por la aplicación del derecho argentino. El ejercicio de esta facultad no debe afectar los derechos de terceros. Bien, la norma que nos dice que en un caso en que los cónyuges se muden a la Argentina, pueden aplicarse el derecho argentino. Imaginemos que los cónyuges se casan en un país que no admiten las convenciones matrimoniales. Si nunca hicieron convenciones matrimoniales, por el segundo párrafo del 2625, nosotros decimos se tiene que aplicar el derecho del primer domicilio conyugal. Entonces nunca pueden hacer convenciones matrimoniales. Pero acá nos dice, si se mudan a la Argentina, pueden elegir el derecho argentino que se aplique. Entonces ahí sí vamos al derecho de fondo argentino y vemos que se puede elegir un régimen, se pueden cambiar al otro, que tiene que pasar un año entre uno y el otro y demás. ¿Se ve? ¿Se entiende la regla, lo que dispone el artículo? ¿Qué tipo de norma es? ¿Material? ¿Por qué Vero es material? ¿Cuál sería la palabra clave para decir que esta es una norma material y que no es una norma de policía? El pueden. Pueden, porque no está obligando o O imponiendo. imponiendo. ¿Se ve? Entonces, esta es una norma material. Se puede, quieren o no quieren, pero no es que en todos los casos que los cónyuges se mudan a la Argentina se aplica el derecho argentino necesariamente. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, finalmente queda el 2626, que ya lo conocemos, que nos dice que el divorcio se rige por la ley del último domicilio conyugal, que lo estuvimos ejercitando en los casos. Ya sabemos que luego siempre queda el último paso del razonamiento conflictual. Imaginemos lo siguiente. Hay un caso de una señora que tiene 84 años y se casa con una persona, no sé, no importa la edad de la otra persona, y fijan su domicilio en Inglaterra. Y que este señor, o el marido, o la esposa, lo que fuera, ¿Dónde se casan, Nieve? no sé dónde se casan, no importa dónde se casan. Lo que importa es que fijan su domicilio conyugal en Inglaterra. No sé, si quieren se casan en Inglaterra, ¿sí? Pero en realidad no va a ser un dato relevante porque yo les voy a hacer una pregunta de divorcio, ¿ok? Pero pongamos que se casan en Inglaterra, viven en Inglaterra un año y este señor un buen día se viene a vivir a la Argentina. Y la señora desde Inglaterra dice, yo no quiero estar más casada con esta persona, por el motivo que fuera, si quieren les escribo una novela, pero bueno, imagínense el motivo que fuera, qué sé yo, no sé, se quiere casar con otra persona, no quiere estar más casada, lo que quiera ella en la vida, y se la voy a demandar por divorcio. Y viene y presenta la demanda de divorcio en la Argentina. La pregunta es, ¿son competentes los jueces argentinos? ¿Son competentes? Me cambio de vida. Competentes sí, pero el derecho aplicable es el de... Para, Vero. La pregunta es si son competentes los jueces argentinos, sí. ¿Por qué?
domicilio del ¿Por el demandado? último domicilio conyugal o el foro del demandado? Bien, el último domicilio conyugal en este caso, ¿dónde estaba? Afuera, en otro lado, Entonces, no me ¿son acuerdo. competentes los jueces argentinos por el último domicilio conyugal? No, por el foro del demandado, digamos. Porque da dos opciones la norma. Bueno, pero no es por el último domicilio conyugal, es por el domicilio del demandado. ¿Todos siguen esto hasta acá? Bueno, como en este caso, el domicilio conyugal no está en la Argentina, el juez argentino va a tener que aplicar el derecho extranjero, porque el 2626 nos dice al divorcio se le aplica el derecho del lugar del domicilio conyugal que estuvo todo ese año en Inglaterra. ¿Se sigue? Bien, Sí. resulta que cuando el juez argentino consulta el derecho inglés, se encuentra con que los cónyuges no pueden divorciarse, salvo o que la condición para divorciarse es que hayan vivido por lo menos 5 años casados. O sea, si no estuviste 5 años casados, no te puedes divorciar. Y eso no es raro, ¿eh? En Uruguay creo que son 2 años, en Chile creo que son 1 año, 3 años. Hay muchos ordenamientos jurídicos que piden un tiempo de matrimonio antes de poder pedir el divorcio. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos que no a la señora, que no se puede divorciar? Porque imitamos al juez inglés. ¿Adaptamos? Para mí está vulnerando el principio de libertad del orden público internacional. Bien, primero, Verónica B. Basigalupi, tengo que advertir que la solución a la que yo llego imitando al juez extranjero vulnera el principio del orden público internacional. ¿Cuál? Esto es de repaso para los del recuperatorio, aprovechen. ¿Cuál? ¿Libertad? Libertad, autodeterminación, ¿sí? Formar una familia como a mí me gusta y no como me imponga la ley o alguien, ¿ok? Igualdad no sé, porque los dos cónyuges están en igualdad de posiciones, ¿sí? Natalia, ¿se ve cuál es el problema? Entonces, en este caso, yo tengo que consultar el derecho inglés, tengo que hacer el control del orden público internacional. Ahora, ¿puedo decir que acá se afecta un principio del orden público internacional argentino porque en la Argentina está permitido el divorcio sin un plazo de convivencia mínima y en el derecho inglés no, y comparo el derecho argentino? No, no se puede comparar. No se puede comparar. O sea que no es que el principio que se afecta es que en la Argentina hay divorcio sin plazo. El principio que se afecta es que en este caso concreto pasa esta cuestión. Porque si la señora de 84 años estuvo casada 20 años con la persona que se quiere divorciar ahora, entonces no te importa que el derecho inglés tenga esta norma, porque no se va a aplicar al caso. ¿Se ve? ¿Sí? Volvemos al análisis del orden público de cuando vimos orden público. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de todos los temas que estuvimos conversando y de lo que vimos hoy? No. Entonces, yo les voy a sugerir que lean el material de este tema. Les voy a mandar un trabajo práctico para que ustedes lo piensen para la clase que viene y lo traigan resuelto y demás. Y lo vamos a analizar en los primeros minutos de la clase que viene. Y no les voy a pedir que lo manden por escrito porque hay muchas personas o algunas personas que van a tener que prepararse para el recuperatorio. Y después del recuperatorio, en el primer trabajo práctico que entreguen después, vamos a incluir en la entrega obligatoria de matrimonio. Esto es para que lo traigan pensado. Va a ser una situación problemática para que ustedes bajen esto a un caso que tengan que resolver y puedan detectar si tienen dudas, si lo entienden, si no y demás. ¿Ok? Lo vamos a poner en el campus virtual en estos días. Y entonces, la clase que viene vamos a tener... no, dijimos que hacemos primero el recuperatorio y después del recuperatorio vamos a tener la clase. ¿Sí? A eso te quería preguntar, profe, porque no había entendido. Entonces, nosotros hacemos el trabajo que vos nos mandes hoy de matrimonio y lo vemos a las 10, los compañeros que tengan recu van al recu. Exacto. Y a las 10 vemos el caso y vemos el tema del día de la fecha, que después les digo bien cuál va a ser, porque vamos a ver si... Estamos viendo si vamos a reajustar un poco el cronograma de clases que les mandamos inicialmente, porque tuvimos por los paros y bueno, y no sabemos cómo viene la mano.
Pero bueno, clase a clase vamos a publicar en el campus cuál es el tema de la clase siguiente, y ustedes ya tienen en el cronograma de clase cuáles son las lecturas, los fallos y demás para prepararse para la clase. ¿Ok? Profe, Sí. para hoy no había clase en el campus. No, hoy no había nada, porque... ¿Vas a poner para la semana que viene algo para leer? Sí. Sí. Igual la clase pasada, que se acuerdan que hicimos muy cortita, yo había cargado lo de matrimonio y demás, pero bueno, yo le voy a mandar voy a subir al campus cuál va a ser el tema que vamos a trabajar a partir de las 10, después de las personas que rindan el recuperatorio. ¿Ok? Bueno, les deseo una buena semana. Cualquier duda, no sé si la gente del recuperatorio quiere aprovechar para hacer alguna pregunta sobre eso, yo me puedo quedar, no tengo problema. Y si no, nos pueden mandar mail tranquilamente, y que tengan una buena semana, y bueno, nos vemos la semana que viene, ojalá, en la FACU, en la universidad. Gracias. Igualmente, gracias. Conectarse y Gracias, por profe. Muchas gracias. por el chat, por el micrófono. Y Chao, hasta luego, nos vemos. Cuídense. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Luego. Hola, profe, soy Tamara. Me quedo Tamara. No, igual estuve hablando con las chicas, viste que a ellas les fue bastante bien. Estuvimos comparando más o menos mi examen. Ahí encontré el error de lo que yo me equivoco. De verdad mezclo mucho lo que es jurisdicción con norma aplicable, y ahí está el error. Ahora lo detecté, ahora sí. Claro, mira, Es como que las dos vías, ese yo es un sé que no se requisito cruzan. ese es un requisito para pasar el primer parcial. Sí, lo pudimos encontrar. Dos sectores. Pero bueno, no